Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero El Diario Nacional. Hoy, hace 20 años, se le dio de baja al máximo capo del cartel de Medellín, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Debido a esto, realizaremos un recuento histórico desde el año 1945 hasta el 2012, para recordar todos los hechos de la época de la violencia. Les habla Isabela Garcés desde Estudio. Y ahora vamos con Sara Ángel, nuestra reportera del diario La Nación, que va a profundizar más sobre el tema. Muchas gracias, Isabela, y buenas noches para todos. Hoy me encuentro en un barrio aledaño al lugar donde ocurrieron los hechos, el día que se dio de baja al máximo capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar. El día de hoy haremos un recuento histórico acerca de todos los hechos que ocurrieron antes de este importante evento para el país, comenzando con los conflictos que se dieron entre los liberales y los conservadores y terminando con los diálogos de paz del presidente Pastrana y Álvaro Uribe. Para más información estará mi compañero José Pablo Restrepo. Buenas noches. A tan solo unas cuadras de aquí mataron al máximo capo del cartel de Medellín, Pablo Emilio Escobar Gaviria, aquel 3 de diciembre de 1993. Aquí se le da fin a tantos años de violencia que tenía azotado al país. Más o menos unos 10 años donde todo se incrementó y donde hubo ataques masivos en la ciudad y donde la seguridad era incierta. Pero nos remontamos a mucho antes, por allá, por los años de los 1948, cuando matan a Jorge Eliezer Gaitán. Colombia fue por mucho tiempo el país más violento del mundo. Esto no pasó de la noche a la mañana, pues Colombia ha sido violenta desde el principio del siglo XX. Podríamos remontarnos a 1899, cuando estalló la Guerra de los Mil Días, donde los liberales, hartos de la hegemonía conservadora en el país, armaron batallas campales para demostrar quién sería el tinte más poderoso. Como resultado, más de 100.000 personas murieron y la economía del país quedó devastada. Entre tanto lío, Panamá se separó de Colombia y se formó como Estado independiente. A partir de aquí, la tensión social entre liberales y conservadores era notable y permanente. En 1930 empezaría una hegemonía liberal en el país, acabándose en 1948, cuando asesinan al candidato presidencial liberal Jorge Eliezer Gaitán, formando una gran desorden aquel día en Bogotá. Tal día se conoce como el Bogotazo, donde hubo grandes disturbios que cambiarían la historia de un país. 10 años después, es creado el Frente Nacional, una coalición política entre los partidos tradicionales para turnar el poder cada periodo presidencial, con el fin de acabar el periodo denominado como la violencia. El Frente Nacional tuvo vigencia por 16 años. Durante este periodo se crearon las primeras guerrillas. Estas tenían el fin de ser escuchados y reconocidos en el gobierno como ideologías comunistas. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional son los más relevantes y siguen hasta hoy. El 19 de abril de 1970 se celebrarían las elecciones nacionales disputadas entre el general Gustavo Rojas Pinilla y Misael Pastrana Borrero, candidato por el Partido Conservador, siendo este el último ganador. Sin embargo, existieron fuertes sospechas de que hubo fraude electoral. Debido a esto, se da el nacimiento del Movimiento 19 de Abril, más conocido como el Movimiento M-19. Este grupo guerrillero también haría mucha historia en el futuro del país. El M-19 sería responsable de múltiples hechos terroristas, como el secuestro y asesinato de José Raquel Mercado y la toma de la Embajada de la República Dominicana, pero cosas peores estarían por venir. El narcotráfico sería el mayor causante de violencia en el país. Esta costumbre nace con la marihuana a finales de los 70, donde pequeños grupos de personas la exportaban y la vendían de contrabando a países del exterior. Pero fue a principios de los 80 cuando estos grupos se dieron cuenta de las ganancias que podrían hacer al producir y vender cocaína en el exterior. Dicho negocio ilegal creció entonces a pasos gigantescos. Los grupos productores y contrabandistas querían ser carteles organizados. Se formarían dos carteles en concreto, el de Medellín y el de Cali.
Cuando el gobierno nacional empieza a darse cuenta de los problemas sociales de la droga, empiezan a investigar y a descubrir cuán grandes se habían hecho estas organizaciones. Las máximas cabezas del narcotráfico eran Pablo Emilio Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Cacha, el grupo Hermanos Ochoa y Carlos Leder, entre otros, quienes ya habían hecho una fortuna a base de la ilegalidad. Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia durante el gobierno de Belisario Betancur, fue el primero en perseguir el cartel de Medellín, pero debido a esto es asesinado el 30 de abril de 1984 en Bogotá por sicarios de Pablo Escobar. El ministro Bonilla sería la primera víctima política en lo que sería la época más violenta de Colombia y la denominaría como el país más violento del mundo. Ese mismo año se daría por primera vez unos diálogos de paz entre los grupos guerrilleros armados y el gobierno. Esta vez, los grupos armados eran las FARC y el M-19, pero no se dieron a cabo pues el máximo representante de este último, Jaime Bateman, murió en un accidente aéreo. No obstante, se llegarían a los acuerdos de Corinto, donde se dio un cese al fuego, pero que después se cancelarían por razones de sabotaje. El 6 de noviembre de 1985, el M-19 se tomaría el Palacio de Justicia. Dicha toma duraría 2 días de confusión y ansiedad. El grupo guerrillero mantuvo cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes. Las fuerzas públicas entonces rodearon el palacio e hicieron un plan de retoma que les costó 27 horas. El resultado de este evento fue de 98 muertos, la retoma del palacio y su destrucción total. Una semana después pasaría la terrible tragedia de Armero. Un año después, poco contento con los fuertes artículos de la prensa escrita, incriminando y manchando su nombre, Pablo Escobar ordenaría la muerte del director del Espectador Guillermo Cano Izaza. Así pues, esta importante figura para el periodismo es asesinada el 27 de diciembre de 1986 a mano de sicarios de dicho narcotraficante. A partir de aquí, empieza la época más violenta de Colombia. El 25 de agosto de 1987 es asesinado el defensor de los derechos humanos Héctor Abad Gómez, orden de los hermanos Castaño. El 11 de octubre del mismo año es asesinado el presidente de la Unión Patriótica Jaime Pardo Leal por orden de Gonzalo Rodríguez Gacha. El 25 de enero de 1988 es secuestrado y asesinado el Procurador General de la Nación Carlos Mauro Hoyos por los extraditables. El 9 de marzo del mismo año ocurre el atentado por un carro bomba al periódico El Colombiano. Luego, el 11 de noviembre, paramilitares al servicio de los Castaños serían los autores de la masacre de Segovia, matando 43 personas. El 4 de julio de 1989 es asesinado el gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur. El 18 de agosto de dicho año sería asesinado el candidato liberal a la presidencia Luis Carlos Galán Sarmiento durante un discurso en Soacha. Este fue uno de los más grandes magnicidios en la historia de Colombia, pues se le consideraría como quien le cambiaría el rumbo a la historia del país. Al día siguiente, el gobierno de Virgilio Barco le declararía la guerra al cartel de Medellín. Acto seguido, 3 días después, los extraditables asumen el reto de la guerra total contra el Estado. El 2 de septiembre, una bomba estallaría en las instalaciones del Espectador. Y el 27 de noviembre, el cartel de Medellín planearía en hacerle un atentado al candidato a la presidencia del Partido Liberal, César Gaviria, accionando una bomba al vuelo 203 de Avianca que salía de Bogotá con destino a Cali. Dicho atentado dejó 110 muertos, pero el candidato Gaviria no lo había abordado. El 6 de diciembre se accionaría una bomba en el DAS. Dejó 63 muertos y 500 heridos, en uno de los atentados más significativos. Para 1990, en solo el año, en Medellín habían sido asesinados 5.500 personas por sicariato. En 1991 se llevaría a cabo la renovación de la Constitución, conocida como la Constitución de 91. Dicha Constitución denominaría a Colombia como un Estado social de derecho en defensa de los derechos humanos. Esta fue firmada y elaborada por los partidos de izquierda colombianos. Estos eran el Partido Liberal, el Movimiento de Salvación Nacional y el entonces desmovilizado Movimiento 19 de Abril. Después se daría otro magnicidio, esta vez por Carlos Pizarro León Gómez,
candidato presidencial por la Alianza Democrática M19. Era un líder de masas. Para 1992, la fuerza pública había debilitado a los dos carteles principales. El cartel de Medellín se había empequeñecido y ahora lucharía contra antiguos aliados. Para principios de 1993, ya solo contaba con 100 hombres. Llegaríamos al 3 de diciembre de 1993, cuando Pablo Emilio Escobar Gaviria habría sido dado de baja por miembros del bloque de búsqueda, comandados por Hugo Aguilar. Este día sería el fin del cartel de Medellín y de la época más violenta de la historia de Colombia, dándole paso a un suspiro de prosperidad. Pero no toda la violencia acabaría allí. La guerra con las FARC no se había terminado y todavía no termina. Además, las fuerzas paramilitares también representan un problema para la prosperidad en Colombia. En 1999, el presidente Andrés Pastrana se dispondría a hacer un segundo intento de paz con las FARC, despejando 42.000 kilómetros cuadrados y llamándola zona de distensión. Primeramente, las FARC abusaron del propósito de la zona de distensión durante los 3 años de duración que tuvieron los tratados, y en segundo lugar, dichos diálogos solo fueron usados por las FARC para aumentar sus ganancias a través del narcotráfico y secuestrar y asesinar civiles en aquella zona. En otras palabras, los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno en 1999 fueron un fracaso total. Álvaro Uribe Vélez asume presidencia en 2002. Durante su periodo presidencial y su reelección, se dedicó a crear políticas militares para hacer más fuerte a las fuerzas públicas para combatir a los dos grupos guerrilleros. Esto lo hizo aplicando impuestos de guerra. Además, planes como la Operación Fénix en 2008, la Operación Sodoma, la Operación Odiseo, Sol Naciente y la Operación Jaque fueron duros golpes contra las FARC y el ELN, debilitándolos masivamente y recuperando lentamente la paz y la prosperidad parcial en Colombia. En 2010, Juan Manuel Santos asume la presidencia, con planes para darle fin a una guerra de más de 60 años. El 4 de septiembre de 2012 empezaron los diálogos en Noruega y se espera que sea el fin de una buena parte de la violencia que tanto daño le ha hecho al país. José Pablo Restrepo informa para Diario Nacional. Fraudes electorales, violencia, narcotráfico, todo esto atentaría en el futuro a Colombia. Y la guerrilla y los movimientos paramilitares hacen parte de todos estos hechos que memorizan a la historia de Colombia y que llegarían al suceso del asesinato de Pablo Emilio Escobar Gaviria, un máximo representante de la violencia en nuestro país, que ha sufrido tanto en todos estos años. Acá continúa la crónica en Diario Nacional. Soy José Pablo Restrepo, informando. En el ámbito de la actualidad, durante este año se llevaron a cabo diferentes paros, tanto agrarios como camioneros, afectando el ámbito social y económico de nuestro país. Nuestro presidente Juan Manuel Santos decidió no pronunciarse al respecto, calificándolos como no existentes. En el ámbito internacional, tenemos un hecho que ha impactado a toda la comunidad religiosa cristiana. Se trata de la renuncia del Papa Benedicto XVI. Se sospecha que es debido a problemas de salud. Hace más de 600 años no renunciaba un papa, lo cual ha hecho que todos estén bastante impactados. Su lugar lo tomará el Papa Francisco, siendo el primer papa de Sudamérica. Ahora continuamos con la sección de política, en la cual tenemos preparado para ustedes una crónica hecha por nuestro reportero José Pablo Restrepo. Veamos.